Bien, a ver, porfa, confírmeme si se está mirando mi pantalla. Es un temita bastante interesante. Temita bastante interesante. A ver, confírmeme si se está mirando. Bien, gracias por su confirmación. ¿De qué vamos a hablar en la sesión de hoy? Dentro todavía de lo que es la administración de la cadena de suministro, vamos a hablar del análisis más que todo de la información, ¿no? De la información que tenemos, que vamos recopilando también a lo largo, ¿no? De la cadena de, de suministro. Información que nos sirve para qué? Para tomar decisiones. ¿Ya? Eso es importante. ¿Para qué sirve la información? Para tomar decisiones. ¿Qué se tiene que hacer con la información para tomar decisiones? En primer lugar, analizarla. Incluso antes de analizarla, ¿qué se tiene que hacer con la información? Recopilarla, ordenarla, clasificarla, ¿no? Y a partir de eso ya se procede a hacer su respectivo análisis y a partir de eso ya se van a tomar decisiones. Entonces entramos de lleno a hablar del tema del análisis. Primero empezamos con una comparación. ¿Una comparación de qué? De la información. ¿Ves? Porque estamos hablando de información. ¿Qué vamos a comparar? Información. ¿Qué tipo de información vamos a comparar? La información establecida, ¿ya? Versus la información hallada, o se podría decir que la información real, ¿no? De cierta forma. La información establecida vamos a considerarla como aquella que proviene, que se deriva de la información que se ha planificado, que se ha pronosticado, que se ha proyectado, ¿ya? Que sea, como te acabo de decir, presupuestado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha hecho un pronóstico de la demanda y en base al pronóstico de esa demanda se pudo hacer el presupuesto de producción, se pudo hacer el presupuesto de compras, se pudo hacer el presupuesto de distribución y ya se tiene toda una planificación que parte, ¿no? Con ese pronóstico de demanda. Esa vendría a ser mi información estimada. Entonces, esta información estimada se elabora antes, ¿no? Antes, porque es en base, digamos, a la información estimada que estás planificando cuáles van a ser tus actividades, cuáles van a ser tus operaciones. Por eso es que se obtiene antes. Esta información estimada se basa en los cálculos que se han hecho gracias a los pronósticos, ¿ya? Y esta información estimada se va a comparar y se va a ajustar, ¿no? con la realidad, con lo que realmente se está suscitando, con lo que realmente se está dando. Esta información estimada nos ayuda para estimar los costos, ¿no? Bajo los cuales pensamos o digamos tenemos parametrada nuestras operaciones. Pero luego viene ya la etapa en la cual realmente pues ya estamos ejecutando las operaciones, ya no las estamos sacando del papel, por decirlo de alguna manera, y ya las estamos haciendo concretas. Entonces es allí en el momento en el que se va a comparar lo que realmente está sucediendo con lo que se tenía presupuestado, con lo que se tenía planificado. Entonces, esta información, vamos a decirle, estimada, de cierta forma me sirve como directriz para encaminar las acciones dentro de lo que se considera lo óptimo, dentro de lo que se considera lo bueno. En caso de que no se esté cerca la información real o la información hallada no se encuentre cerca a la información estimada, se tiene que pensar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué me estoy alejando, por ejemplo, de mi presupuesto de costos o de mi planificación de costos? Entonces, para eso sirve tener una información, vamos a decir, planificada, para también analizar qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, por qué de repente mis costos están siendo más elevados o por qué de repente mis costos están más bajos de los que yo había pensado, ¿no? Etc, etc. Entonces quería arrancar con eso. Es importante siempre tener información estimada que parte o nace de la información presupuestada, del presupuesto, de los pronósticos que se hacen. ¿Y esto para qué sirve? Para comparar con lo que está sucediendo en la realidad y de esa forma ver si estamos actuando acorde a lo que se ha planificado o si que se tiene que tomar acciones correctivas para encaminarnos hacia lo que realmente queremos, ¿no? Porque lo que queremos es lo que se está planificando.
Entonces, la información real, pues, es una información que se produce ya en el momento, es información que se produce cuando ya se están dando las operaciones, es información que no es un pronóstico, son los datos que se obtienen de esta información, es lo que es lo que realmente está resultando, y es información que, a diferencia de la información estimada, nos dice acá este gráfico que no requiere ajustes. Es que no puedes ajustar lo que está sucediendo en realidad, ¿no? A eso se refiere. Lo que tenemos que tratar es de ajustar las operaciones para que nos estemos alineando conforme a lo que tenemos planificado, ¿vale? Y el costo que nos da no va a ser un costo presupuestado o planificado, sino va a ser el costo de lo que realmente se está desembolsando, lo que realmente se está pagando, lo que realmente está resultando, ¿vale? ¿Me he dejado entender? A ver, manifiéstense, díganme a través del chat. ¡Epa! ¡Epa! Bien, bien. Esa era la manera de hacer una especie de introducción. Esa es una forma de hacer análisis de la información. ¿Cómo puedo decirte? Vamos a ir profundizando un poquito más. Otra forma de hacer análisis es hacer un análisis, pero en este caso de los procesos, ¿no? Cuando hemos estado hablando a lo largo de la cadena de suministros, hemos visto que a lo largo de esta cadena hay procesos definitivamente muy marcados, ¿no? Los procesos de abastecimiento, los procesos de manufactura, los procesos de entrega, ¿no? O distribución, y los procesos de devolución o logística inversa, ¿no? Entonces hay muchos procesos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis de procesos? Analizar los procesos que actualmente se están dando, digamos en la situación actual, con la intención siempre de buscar qué es lo que se puede mejorar en el proceso actual. Por eso esto del análisis de los procesos está muy relacionado con lo que es la mejora continua, ¿no? La mejora continua lo que busca es mejorar lo que se está haciendo actualmente. La mejora continua lo que te dice es, ok, estamos bien, pero siempre podemos estar mejor. El objetivo de un análisis de procesos es analizar los procesos y encontrar, por ejemplo, situaciones que estén causando retrasos, obstáculos, desperdicios o ineficiencias, con la intención de eliminarlos. Entonces, para eso se hace un análisis de procesos. Al eliminar, digamos, estas situaciones que causan ineficiencias, lo que se va a obtener es un mejor proceso que el anterior, un mejor proceso que el actual. Y esto va a ser más eficiente el proceso y por ende también al resto de procesos, por ende también a la cadena de suministros y por ende también le va a resultar esta mejora en los procesos se va a traducir en mayor valor ¿para quién? Para el último eslabón de la cadena de suministro que viene a ser el cliente, el consumidor. ¿Vale? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo, queridos chicos y chicas? A ver, díganme a través del chat si está claro lo que les estoy comentando. De paso que me hidrato. Bien. El análisis de procesos es importante, es necesario, en primer lugar, para saber si realmente los procesos que se están llevando actualmente están alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Si los procesos realmente están ayudando a cumplir la estrategia competitiva. Por eso es importante analizar los procesos. Entonces, cuando se hace un análisis de procesos, ¿en base a qué se va a hacer este análisis de procesos? En primer lugar, en base a los objetivos, en base a la estrategia competitiva que se tiene planificado, qué es lo que se busca conseguir. ¿Realmente mis procesos me están ayudando a alcanzar mis objetivos? Sería la pregunta. ¿Sí? No. La respuesta se tendrá después de hacer el análisis del proceso. ¿En base a qué más se hace un análisis de proceso? En base a los recursos que están utilizando
los procesos, los diferentes procesos, sean recursos humanos, sean recursos económicos, sean recursos tecnológicos. Realmente los recursos con los que actualmente estoy llevando a cabo mis procesos son los necesarios, o estoy usando de más, o me faltan. Realmente son los recursos necesarios para poder cumplir de la mejor manera un determinado proceso. Es lo que uno se tiene que preguntar. El análisis de procesos no puede estar alejado de los costos, el costo en el que incurre ese proceso, ni el tiempo en el que se demora ese proceso. Y eso es muy importante, porque cuando se hace un análisis de procesos, siempre se está buscando la manera de reducir aún más los costos y de reducir aún más los tiempos. ¿Para qué? Para hacer más ágil el proceso, para hacer más competitivo también el proceso. Por ende, esto a la vez lleva que el análisis de procesos piense en el rendimiento del proceso. Realmente, ¿qué es lo que este proceso o el proceso que estamos analizando está dando de resultado? ¿Qué es lo que obtengo después de ese proceso? Recuerda que tenemos diferentes procesos a lo largo de la cadena de suministros, ¿no? Desde el abastecimiento hasta la atención al cliente. Entonces, es importante pensar realmente qué es lo que obtengo después de cada proceso. ¿Es lo que necesito? Realmente el resultado de cada proceso es un resultado óptimo, un resultado que haga que mi cadena de suministro sea ágil, que tenga capacidad de respuesta, que sea competitiva. Y por último, el análisis de procesos está enlazado con el aspecto de la calidad. La calidad es darle valor. Que si el proceso empieza a generar valor agregado en cada uno de sus procesos, este valor agregado a la larga hace que toda la cadena tenga valor agregado. Y todo este valor agregado siempre se va a traducir en mejor calidad. Ya sea en mejor calidad para el producto como producto, o como también mejor calidad en el servicio, en la capacidad de respuesta, en la atención, en la gestión del pedido que se le haga a los clientes. Pero, ¿cómo es que se logra esto? A partir de la generación de valor. ¿Y cómo se logra esta generación de valor? Haciendo o mejorando cada vez más los procesos. Esta mejora en los procesos puede hacer que este proceso sea más eficiente, que tarde menos tiempo, que sea menos costoso. Eso genera valor. ¿Vale? ¿Me estoy dejando entender? ¿Están conmigo? ¿Estamos? Bien, bien. ¿Cómo hacer un análisis de proceso? En primer lugar, tenemos que definir cuáles son las prioridades que tenemos que considerar para el análisis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Prioridades. Tenemos que definir cuáles son los procesos más importantes para la organización. ¿Cómo podemos definir cuáles son los procesos más importantes para la organización? Ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿no? Los procesos que tienen mayor impacto al core business, ¿no? Los que no tienen mayor impacto al core business, ¿qué vas a hacer? Lo más probable es que lo más racional sea subcontratar, ¿no? O externalizar procesos en los cuales, si bien son importantes, no tienen el impacto o no tienen esta proporción comparado a otros procesos respecto a los que sí tienen mayor influencia en lo que es el core business, ¿no? de la organización. Entonces hay que definir pues las prioridades. ¿Qué procesos, por ejemplo, son los que tienen mayor impacto en mi core business? Esos son los que voy a tratar de analizar en primer lugar. En segundo paso, por decirle de alguna forma, sería entender el escenario. ¿Y eso a qué se refiere? Entender dónde estás ubicado, ¿no? Dónde está tu organización, en qué entorno se está desempeñando, ¿no? ¿Esto qué implica? Entender el entorno, por ejemplo, macroeconómico, ¿no? El escenario económico, la situación económica, cómo se encuentra, entender también cómo es la situación de la competencia, cómo están tus competidores, entender también a tus clientes, el perfil del cliente que quieres entender, que quieres atender. A eso se refiere entender el escenario, es decir, más que todo factores externos en los cuales tú te vas a desenvolver. Factores externos pues es los factores económicos, los factores políticos, los factores legales, los competidores, los clientes. Muy bien,
Establecer el alcance. Esto se refiere a entender cuáles van a ser los procesos que vas a analizar. O sea, el alcance es cuáles son los procesos que vas a analizar y cómo es que los vas a ir evaluando, con qué profundidad. Acá en establecer el alcance está muy relacionado, muy ligado también a establecer cuáles son los indicadores de desempeño, los famosos KPI, con los cuales vas a medir pues, tu proceso. Entonces, por ejemplo, si solo te vas a enfocar en los procesos de producción, hay indicadores de producción. Si te vas a enfocar en el análisis de los procesos de almacenamiento, hay indicadores solamente de almacenamiento, ¿ya? A eso se refiere con establecer el alcance. Y esto de establecer el alcance está también muy de la mano con definir el método. El método es la forma o el enfoque del análisis. ¿Cómo es que vas a recoger los datos, ya? Para hacer tu análisis situacional, y cómo es que vas a recoger y en base a qué los vas a evaluar. Es en base a qué los vas a evaluar los datos que estás recogiendo, precisamente pues son tus indicadores de gestión, que ahorita los vamos a ver un poquito más detallado para que me entiendas mejor este punto, ¿ya? Entonces, definir el método es la forma en la que vas a recopilar información. Por lo general, esta información, pues la información que se va generando conforme se estén dando las actividades, ¿no? O en base a la observación, vas a ir observando los procesos y en base a lo que estás observando, vas a tomar nota para luego ver qué es lo que se puede mejorar. Por ejemplo, observación, ¿no? ¿Cuánto es lo que se demora en atender un pedido? Esa es observación. Vas a ir observando cuánto se demora el día 1, el día 2, el día 3. Data que se puede estar generando también, por ejemplo, si quieres analizar lo que son las ventas, la información de las ventas se va a ir generando también en el día a día, ¿no? Cuánto vendiste en la primera semana, cuánto vendiste en la segunda, cuánto vendiste en un mes, en el mes siguiente, etc, etc. ¿Ya? Y bueno, después, para hacer un análisis de procesos, se tiene que definir quién va a hacer el análisis de proceso, y a eso se refiere con definir el equipo. Por lo general, ¿no? Dependiendo del área, es que se va a definir el equipo, ¿no? No tendría mucho sentido, por ejemplo, que haga un análisis del proceso el departamento de ventas dentro del área de producción, ¿no? El encargado, ¿no? El jefe de producción o el gerente de operaciones se va a encargar, por ejemplo, de definir cuál va a ser el equipo para hacer el análisis de los procesos, en este caso de su área. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Bien, después dice definir el proceso as is, que más que todo es definir la situación actual, ¿ya? Es un análisis situacional en el cual vamos, después de las observaciones recogidas, se va a dar la conclusión de cómo es que actualmente están los procesos. Después de eso se puede especificar los puntos de mejora, ¿no? O sea, si ya sabes cómo está el proceso actualmente, porque ya lo has analizado, ahí puedes decir, ok, podemos mejorar esto, esto y otro esto, ¿ya? Entonces, a partir del proceso as is, que es el análisis situacional, ya puedes definir qué es lo que se va a mejorar. Y después se termina, entre comillas, con modelar el proceso to be, que esto ya implica en que indiques cuál va a ser el nuevo proceso. Es decir, este proceso que ya presenta las mejoras, aquellos, vamos a decir, puntos o situaciones del proceso actual que han visto que se pueden mejorar. ¿Ya? Acá está un poquito mucho más ordenadito, ¿no? Esto del proceso as is, que es la situación actual, es analizar la situación actual. ¿Para qué me sirve analizar la situación actual? Para saber qué es lo que puedo mejorar. Eso me lleva al proceso to be, que es ya
rediseñar el proceso, es decir, crear un nuevo modelo de proceso que ya presenta las mejoras. Y obviamente se tiene que comparar, ¿no? Acá es donde también entran los indicadores de gestión. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber si realmente este nuevo proceso está funcionando? Gracias a nuestros indicadores de desempeño. Y el proceso To Do, que lo que nos está diciendo es cómo podemos incorporar tecnología para mejorar el To Be, más que todo, para mejorar ese nuevo proceso. Y eso hemos visto bastante porque hemos estado conversando de cómo ahora la tecnología de la información, ¿no?, nos puede ayudar a mejorar o darle más agilidad a muchos procesos. Por ejemplo, el proceso de abastecernos, ¿no?, con nuestros proveedores. Ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos agregarle? Podríamos agregarle Vendor Management Inventory, ¿no? O cómo mejorar la experiencia o la relación con nuestros consumidores. Ahí, por ejemplo, hay ya bastantes softwares que están con el enfoque del CRM. Entonces te das cuenta, se puede mejorar el proceso o los procesos a partir de un soporte tecnológico que lo vuelva mucho más automatizado. Sí, algunas o de repente todas las actividades de un determinado proceso. ¿Vale? ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Está claro lo que les estoy comentando, queridos chicos y chicas? ¿Estamos? A ver, díganme. Bien, bien. Miren, vamos a ver algunos indicadores de desempeño que parten del análisis de procesos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo indicadores que están más que todo con lo que es la gestión de inventarios. Acá, inventarios más que todo vamos a considerarlo ya de productos terminados, ya de productos que están disponibles ya para sacarlos al mercado, para sacarlo de nuestros almacenes, ¿no? Por ejemplo, está este básico, lo que es la rotación de las mercancías, ¿ya? En este caso lo que nos va a decir es cuántas son las unidades que se están rotando. En este caso, en un mes, ¿no? ¿Cuántas unidades rotan en un mes? Eso es un indicador que nos interesa saber, ¿no? ¿Cuántas de nuestros productos terminados salen mensualmente de nuestros almacenes? Y este dato también es interesante, la duración de las mercancías, ¿ya? Que está en días, ¿no? Lo que nos va a dar el dato que nos da este indicador es en cuántos días sale mi mercadería, cuántos días tarda en salir mi mercadería de mis almacenes. Son datos muy importantes, son indicadores muy importantes que siempre se van a tratar de mantenerlos de cierta forma lo más, ¿cómo te puedo explicar? En el caso de días, siempre vamos a tratar que nuestra duración de mercaderías en días en nuestros almacenes sean los menos días posibles. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que estén menos tiempo en mi almacén. ¿Por qué? Porque se supone que si están menos tiempo en mi almacén es porque estoy vendiendo más, rápido. Por eso es importante. O sea, si tengo mercancía en mis almacenes, no sé, 5 meses, dependiendo también del tipo de producto, ¿no? ¿Ya? 5 meses es porque no estás vendiendo, pues, no estás vendiendo rápido, no estás generando ventas, te preocuparías, ¿no? Pero si tienes tus mercancías, tus inventarios, ¿no?, tus existencias, por ejemplo, 15 días, y cada 15 días está dando esta rotación, ¿qué significa? Que tus ventas están muy altas, están muy ágiles, que cada 15 días tienes que estar ya teniendo stock, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, te das cuenta de la importancia de trabajar con indicadores. Este es interesante también lo que es la vejez del inventario, es decir, acá está considerando, por ejemplo, unidades dañadas, unidades obsoletas, unidades vencidas, versus el total de unidades que tienes en tu inventario, ¿no? Obviamente acá vas a querer tener un porcentaje bajísimo, ¿no? Imagínate, vejez del inventario 50%, ¡wow! Un montón. ¿Y por qué se podría dar 50% de vejez del inventario? Porque no estás vendiendo, y como no estás vendiendo, ¿qué está pasando con tu mercadería? Se está deteriorando, se está malogrando, se está volviendo obsoleta.
Vejez del inventario, por ejemplo, de 2%. Bueno, un 2% de repente, no sé, por cuestiones de humedad, por cuestiones de manipulación, ya un 2% que se ha visto afectado. ¿Ya? Está claro, ¿no? Lo que te estoy explicando. A ver, díganme, de paso que me hidrato nuevamente, díganme. ¿Ya? Después está el valor económico del inventario. Eso, por ejemplo, lo hemos calculado cuando hemos estado trabajando con el tema del Cardex, ¿no? ¿Y para qué me serviría saber el valor económico de mi inventario? Porque recuerda que tu inventario es un activo. Es un activo que tratas de volver líquido. Por ejemplo, si yo tengo en mi inventario, en términos de valor económico, $5.000, ¿ya? Mi inventario actual es de $5.000. ¿Qué significa eso? Que esos $5.000 de mercancía hoy día, si lo logro vender, van a ser $5.000 líquidos, $5.000 de dinero. Entonces, para eso me interesa saber, ¿no? Mi valor económico del inventario, para saber cuánto de mi inventario se va a volver dinero, cuánto de mi inventario se va a volver líquido, líquido. ¿Cómo puedes saber eso? Con tus ventas, con el precio con el precio de venta, ¿no? Con el que vas a vender, con el precio de venta con el que vas a vender. ¿Vale? Después mira, acá tenemos algunos indicadores de distribución. Son muy interesantes. Por ejemplo, nos dice indicadores del costo de unidad almacenada, cuánto me cuesta almacenar una unidad. Y mira, este también está interesante, el costo de unidad despachada. ¿Cuánto me cuesta despachar una unidad? Recuerda que este despacho es todo lo que implica el picking y el packing también, ¿no? Unidades separadas o despachadas por empleado. Esto es interesante porque acá lo que vas a calcular es se puede decir el costo, vamos a decirle así, ¿no? No el costo, sino cuántas unidades son separadas o despachadas, vamos a decirle despachadas, ¿ya? Por trabajador, ¿no? ¿Cuántas unidades despacha un trabajador, por ejemplo, en un día? ¿Cuántas unidades ha separado un trabajador en un mes? ¿No? Porque recuerda que a ese trabajador se le paga, ¿no? Y es una forma también de saber la productividad de la mano de obra, pero en este caso netamente de lo que implica la distribución y el despacho, ¿no? Este también es interesante, el costo del metro cuadrado, ¿no? Porque recuerda que antes de hacer cualquier tipo de despacho para distribución, estas unidades están almacenadas, ¿no? Almacenadas. Entonces, ¿y cuánto es el costo del metro cuadrado? ¿Por qué? Porque, digamos, del almacén, cierta cantidad de metros cuadrados se están dedicando ¿para qué? Para el almacenamiento. ¿Ya? Y este también es importante, el nivel de cumplimiento de despacho, que más que todo lo que está relacionando es, de todos los pedidos, si me han hecho 10 pedidos al día, ¿no? Si de esos 10 pedidos al día he despachado 5, ¿qué quiere decir eso? Que tu nivel de cumplimiento es del 50%. Muy bajito, ¿no? En cambio, si has hecho los 10, podrías decir que tu nivel de cumplimiento es del 100%. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Estoy tratando de explicarte un poquito cada uno de estos indicadores, o por lo menos los más importantes. Después están los indicadores de transporte, y en este caso los indicadores de transporte si es que realmente tienes pues tu propia flota de transporte, ¿no? Por eso el último indicador me parece muy interesante, porque se llama comparativo de transporte, en el cual estaría comparando cuál sería el costo en el que incurres si es que tú trabajas con tu propia flota, o si es que lo haces de una forma subcontratada, ¿no? Con un tercero que se encargue de hacer todo el tema del transporte. Indicadores que están teniendo en consideración, más que todo importantísimo, los costos del transporte, ¿no? Y costos por unidad, ¿no? Ya sea por unidad vamos a decirle, de transporte, ¿ya? ¿Cuál sería el costo por unidad de transporte? Y por otro lado, ¿cuál sería
el costo de cierta forma por capacidad, o es decir, la capacidad que tiene el camión, y en base a la capacidad que tiene el camión, qué porcentaje, ¿no?, realmente se utiliza de esa capacidad, y ese porcentaje de esa capacidad, cuál sería pues realmente si el costo de la capacidad del camión que se está utilizando. Recuerda que es mucho más, digamos, conveniente utilizar la capacidad máxima del camión para que haga la máxima de, digamos, de entrega, a no usar su máxima capacidad y hacer poquitas entregas, ¿no? O es mucho mejor hacer una sola entrega con todo el camión lleno, por ejemplo, ¿no? Entonces estos son algunos indicadores de transporte. Acá tenemos indicadores de distribución, importantísimo, este me parece muy importante, el ciclo de la orden, que es lo que se demora, por ejemplo, cuántos días se demora desde que el cliente hace una orden hasta que se atiende dicha orden, ¿no? Se demora 12 días, ese es tu ciclo, mucho, ¿no? Se demora 3 días, se demora 5 días, entonces el cliente siempre va a estar más, digamos, conforme a menos demore, ¿no?, el pedido que está realizando. La entrega perfecta. Este es un indicador muy interesante porque se considera la entrega perfecta aquella entrega que ha sido realizada a tiempo en base al pedido del cliente, ¿no? El cliente estipuló cuándo quería su pedido y su pedido llegó cuando lo solicitó el cliente, y no solo el pedido, sino también el tema documentario, ¿no?, los documentos que van junto con ese pedido. A eso se conoce con la entrega perfecta. Después está el indicador de pedidos entregados a tiempo, es decir, pedidos que están dentro, ¿no?, de los plazos que se han considerado, ¿no? Por ejemplo, ahí es un porcentaje. Imaginemos, tienes 10 pedidos y solo entregaste 5 a tiempo, entonces estás teniendo un porcentaje del 50% de pedidos a tiempo. Muy bajito, muy bajito. Pedidos entregados completos. Este está más que todo relacionado también a... Es muy parecido al anterior, ¿no?, al de pedidos entregados a tiempo. Es muy similar. De repente lo están considerando acá también con el tema de la documentación. Acuérdate que no solo se entrega el pedido, sino que los pedidos también van acompañados de documentación. No se puede movilizar mercancías libremente si es que no tiene la documentación de respaldo, sobre todo que el tema de las guías de remisión. Bueno, acá hay algunos indicadores financieros que los estoy poniendo de manera más que todo para que sepan, para mencionarlo, pero que te das cuenta están más que todo enfocados en los costos de cada proceso, ¿no? Los costos, por ejemplo, de transporte, los costos de distribución, también le podríamos agregar los costos de almacenamiento, ¿no? ¿Cuáles son los costos? El porcentaje, y estos son muy interesantes porque podríamos encontrar incluso el porcentaje de cada uno de estos procesos logísticos, ¿no? Por ejemplo, del total de mi costo logístico, ¿qué porcentaje es distribución? Ya, el 20%. ¿Qué porcentaje es almacenamiento? El 50%. ¿Me dejo entender? ¿Para qué te interesaría este tipo de indicadores? Para que sepas cuál es tu proceso más costoso, pues, ¿no? Para que lo tengas bien mapeado. ¿Y qué harías sabiendo cuál es tu proceso más costoso? Tendrías que evaluar qué es lo que lo hace costoso y ver cómo podrías mejorar ese costo, cómo podrías abaratar costos, ¿no? Para eso te sirve. Y por último, indicadores relacionados a la planificación de la producción, ¿no? La capacidad de la producción, la capacidad que tiene tu planta para producir. Están produciendo al 100% de su capacidad, al 50%, al 20%, ¿no? El rendimiento por máquina, por ejemplo, si las máquinas están produciendo al 100%, al 50%, al 70%, ¿no? Acá te agregué algunos cuantos, ¿no? Rendimiento, que creo que
Solo le está agregando el tiempo del ciclo, cuánto demora la producción, por ejemplo. Y obviamente los costos de producción. Entonces, cada vez que hablemos de un análisis de procesos, mira todos los indicadores. Y son algunos ejemplos, ¿ya? Que me parecieron muy, muy bonitos porque, si te das cuenta, te he puesto unas tablitas donde te indica el indicador, cuál es el objetivo de dicho indicador, de qué trata ese indicador y la unidad de medida de ese indicador, cómo calcularlo también, la fórmula, ¿no? Me pareció muy, muy bonito estas tablitas y por eso te las voy a dejar ahí. Te las voy a compartir por si en algún momento quieres realmente hacer un análisis de un determinado proceso y sepas que para hacer este análisis vas a utilizar estos indicadores en primer lugar para saber cómo está la situación actual. ¿Cómo sabes la situación actual? Gracias a los resultados que vas a obtener en estos indicadores. ¿Cómo vas a saber si el nuevo proceso está mejorando, realmente está brindando mejorías? Con los indicadores, con los nuevos resultados que vas a obtener en estos indicadores. Por ejemplo, antes mi rotación de existencias, ¿ya? Yo rotaba existencias en 45 días. He mejorado el proceso. ¿Cómo sé que he mejorado el proceso? Porque ahora roto existencias en 30 días. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? ¿Cómo sabes eso? Gracias a mis indicadores. En este caso, indicadores de gestión de inventarios. ¿Está claro? ¿Me estoy dejando entender? Vamos, a través del chat. A través del chat. Bien, de todas maneras te voy a poner un videito coquetón y sabroso, ¿ya? Para que quede un poquito mejor esto del análisis de procesos. Análisis de procesos. Cuando se han identificado los procesos de una organización y las interacciones entre ellos mediante, por ejemplo, un mapa de procesos, podemos pasar a analizarlos y documentarlos. Para analizar la secuencia de acciones que forma un proceso, es recomendable definir antes qué resultado se espera obtener de él, su objetivo, que debe incluir el cumplimiento de los requisitos legales o del cliente. Que nuestro objetivo sea A, B o cualquier otro resultado esperado, determinará los materiales empleados, el tiempo de producción o el tipo de verificaciones a realizar durante la impresión y, en consecuencia, definirá cuál será la secuencia de acciones que debemos realizar. Si queremos pasar de la calidad A a la calidad B, debemos identificar las diferencias entre los dos procesos, lo cual nos permitirá establecer un plan de mejora. El siguiente paso será describir la secuencia de actividades o tareas. Se puede plasmar esta secuencia de actividades por escrito como texto, aunque lo más útil es emplear un método visual, como son los diagramas de flujo o flujogramas. Existen diferentes simbologías para elaborar diagramas de flujo, por lo que podemos emplear los símbolos que más conocidos nos resulten. Empleando estos símbolos, primero se representa la secuencia de acciones y la relación entre ellas. Al mismo tiempo, es posible visualizar, identificar y eliminar tareas duplicadas o que no aporten valor, incluir tareas necesarias para el cumplimiento de los requisitos, establecer un flujo adecuado de información y registros evitando duplicidades e identificar puntos críticos de control. Una vez elaborado el flujograma y con la ayuda de este, es sencillo determinar cuáles son los otros elementos que completan la definición de un proceso, como son sus entradas, proveedores, salidas, clientes, propietarios y recursos necesarios. Esta información se puede anexar al flujograma en forma de ficha. Con ello, conservaremos los resultados del análisis del proceso. Al analizar el proceso, conoceremos cuáles son los registros y datos disponibles, sus puntos críticos y objetivos. Así podremos decidir qué información debemos analizar de forma regular para evaluar el correcto desempeño del proceso. Hablamos de indicadores, pero eso es otra historia. Gracias por ver este vídeo. Bien, bien bonito ese videito. Clarísimo, clarísimo. Un videito coquetón y sabroso. Bien, mira, entonces ya hemos hablado del análisis comparativo,
que es entre la información estimada y la información real. Hemos hablado ya del análisis de procesos. Ahora vamos a hablar del análisis de la estructura. En este caso, ¿de qué estructura? De la estructura organizacional, de la estructura de la organización, ¿no? ¿Por qué es importante analizar la organización? Porque la organización, la estructura organizacional, nos muestra cómo es que está dividida la organización respecto a tareas, respecto a responsabilidades, respecto a competencias, respecto a las áreas o a los departamentos en los cuales también está dividida la organización. Entender la estructura de la organización permite entender también la manera en la que están coordinadas las áreas, cuál es la coordinación que existe entre cada área y cuál es la jerarquía también que existe entre las personas dentro de las diferentes áreas de una organización. ¿Ya? ¿Cómo podemos, dice la pregunta acá, identificar y analizar los problemas en una estructura y desarrollar soluciones efectivas? Primero entendiendo un poco la estructura de la organización, ¿ya? Esta es la estructura de la organización, como ustedes ya bien saben, la estructura de la organización tiene, vamos a decirle, entender primero las partes básicas, ¿ya? De la organización. ¿Cuáles son las partes básicas de la organización? Vamos a decirle el nivel estratégico, que es el nivel que planifica, que es el nivel que formula los objetivos, ¿no? El nivel que establece la misión, la visión de la organización. Después está el nivel táctico, que son los que se van a encargar de dirigir, ¿no?, a la organización para cumplir precisamente con los objetivos planteados. Acá están gerentes de línea media, por ejemplo. En un nivel estratégico estarían pues los directores o el gerente general. Y en un nivel táctico ya estarían los gerentes, por ejemplo, de cada área, ¿no? Gerente de producción, el gerente de cadena de suministro, ¿no? Y después está el nivel operativo, que vendría a ser más que todo ya los que se encargan de las actividades y operaciones del día a día que se tienen que cumplir para alcanzar los objetivos. Si quisiera poner un ejemplito, ¿no? Imagínate una empresa que se dedica a la comercialización ya, vamos a decirle de celulares, ¿ya? De celulares. O de medicamentos, ya que vamos a pensar en una empresa que se dedica a comercializar medicamentos. Tenemos al gerente general que ha planificado, ¿no?, que ha planificado cuál es la rentabilidad que se quiere obtener en un periodo, digamos en un año. El gerente general planificó que la rentabilidad que se pretende obtener es del 10% más respecto al año anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesita para obtener ese 10% más que el periodo anterior? Vender más. Por lo tanto, este plan tiene que ser compartido con el resto de áreas. En este caso voy a imaginarme un área por acá, en el nivel táctico, que sería el gerente de ventas, ¿ya? El gerente de ventas, y también estaría el gerente de compras, ¿no? El gerente de compras, ¿qué tiene que ser? O de abastecimiento, tiene que comprar más. ¿Para qué? Para que el de ventas pueda vender más. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Vender más. ¿Quién estaría en el nivel operativo? En el nivel operativo estarían pues los vendedores, y los vendedores iban a salir pues todos los días a vender, a visitar a sus minoristas, a visitar a las farmacias, a visitar a las boticas, etc, etc. ¿Ya? Solo por manera de darle un poquito más de ejemplificar un poco más esta explicación. Después está el staff de apoyo. El staff de apoyo, por ejemplo, es todo el staff que apoya a diferentes áreas de la organización. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos vendría a ser staff de apoyo. El área legal vendría a ser staff de apoyo. Y después está todo lo que es la tecnoestructura, que está más que todo considerado por especialistas en diversas actividades muy necesarias para la organización. Imaginemos, ¿no?, que estamos hablando de una empresa que se dedica a la venta a la fabricación de zapatos, ¿ya? Entonces, dentro de la tecnoestructura estarían, por ejemplo, expertos en calidad de cuero, ¿no? O expertos en la producción de zapatos
dentro de lo que implica requerimientos que están alineados con las normas ANSI, ¿no? Entonces esos son ya pues especialistas que van a estar, por ejemplo, en el área de calidad. Es un ejemplo, ¿no? En el área de calidad, que es importante para ofrecer un producto acorde a las normativas de seguridad. Recontra necesario, recontra importante. Entonces te das cuenta, ahí estás trabajando ya con ¿qué? Con especialistas, ¿ya? Cada vez que hablemos de tecnoestructura, estamos hablando de especialistas. Claro que va a ir variando y va dependiendo de cada tipo de empresa, de cada tipo de organización. Muy bien, entonces lo primero para entender esto del análisis de la estructura es conocer las partes básicas que te acabo de mencionar. ¿Para qué se quiere conocer las partes básicas? Para que sepas estas relaciones que existen, por ejemplo, de coordinación y de jerarquía, ¿no? Claramente, ¿por qué tenemos un triángulo acá? Para que notes cuál es la jerarquía. El vendedor tiene como jefe al jefe de ventas o al gerente de ventas, y el gerente de ventas tiene como jefe al gerente general. Por ejemplo, ahí puedes ver el tema de la jerarquía y de la coordinación que tiene que existir en cada uno de estos niveles, ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender? Bien. El segundo paso es pues, analizar realmente la coordinación que existe entre las diferentes actividades que se dan según los diferentes niveles. ¿Realmente están coordinando de la mejor manera? ¿Realmente hay una buena comunicación para que se permita una buena coordinación en el trabajo? ¿Realmente el trabajo se está realizando de tal manera que se pueda alcanzar los objetivos de la organización? Esto se refiere. ¿Realmente hay una buena comunicación entre el vendedor y el jefe de ventas? ¿Realmente el jefe de ventas ha sabido explicarle bien cuáles son los objetivos y las metas que tiene que cumplir este vendedor? ¿Realmente el gerente general ha coordinado cuáles van a ser las estrategias con el gerente de venta para que se puedan alcanzar esos niveles de rentabilidad del 10% para el próximo año? A eso se refiere este análisis de la coordinación. ¿Me estoy dejando entender? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una correcta coordinación? Cuando no hay una correcta coordinación, y por eso es importante hacer este análisis de la coordinación dentro de la estructura, tiene impactos muy negativos, ¿ya? Vamos a imaginar, con otro ejemplo para que entiendas la importancia de la dependencia ¿por qué es importante también entender la estructura de la organización? Porque entender la estructura de la organización permite saber también los grados de dependencia. Por ejemplo, ¿ya? Sigamos con el ejemplo de la venta de medicamentos. Si el área de compras no compró pues los medicamentos, ¿el área de venta podrá vender? ¿Podrá vender? Pues no va a poder vender. No va a poder vender, ¿por qué? Porque no hay que vender, pues no hay los medicamentos. Entonces, ¿el área de ventas depende de compras? Sí, depende pues de compras. ¿Por qué podría estar sucediendo esto? Por una mala coordinación. Porque de repente compras realizó sus compras dentro de dentro de la normalidad, pero ventas empezó a comprometer ciertas cantidades sin comunicar, sin coordinar con compras. Entonces compras ya no tuvo tiempo de abastecerse, ¿no? de estos nuevos requerimientos por una mala coordinación. ¿Te das cuenta? ¿Eso perjudica a la cadena de suministro? Sí, porque el principal perjudicado, ¿quién va a ser? El cliente. ¿Qué es lo que va a presentarse? Insatisfacción, molestia, porque su pedido no está a tiempo. Bien, ¿qué más hay que analizar? Aparte de la estructura de las partes básicas, aparte de la coordinación, también es importante analizar las jerarquías, porque analizar las jerarquías nos permite saber cuáles son las competencias y las responsabilidades de cada nivel.
Analizar la jerarquía me permite saber cuáles son las responsabilidades del gerente general y cuáles son sus competencias. Cuando hablamos de sus competencias, estamos hablando de cuáles son los recursos con los que cuenta para cumplir con sus objetivos. En el nivel táctico, ¿por qué me interesa saber por qué hemos hecho primero este análisis? Porque en el nivel táctico, el análisis de jerarquías me permite saber, por ejemplo, de quién depende el gerente de ventas y cuáles son los subordinados del gerente de ventas, ¿no? Y cuáles van a ser las responsabilidades de ese gerente de ventas y cuáles van a ser las competencias del gerente de ventas. Por ejemplo, dentro de los recursos que tiene este gerente de ventas son pues los vendedores. Lo mismo sucedería en el nivel operativo. ¿Cuáles son las responsabilidades y las competencias de los vendedores? Entonces, para eso me sirve un análisis de estructura. El análisis de estructura me permite analizar, en primer lugar, las partes básicas de la organización, me permite analizar la coordinación que existe entre esas partes básicas y me permite analizar también la jerarquía, que básicamente hace referencia a las responsabilidades que tiene cada una de las personas que están dentro de estas partes básicas. ¿Está claro lo que les estoy explicando? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿No o sí? Hablen, díganme. Si están conmigo, díganme. He tratado de explicarlo así súper bonito, coquetón y sabrosona. A ver, manifiéstense. ¡Epa! Sí, también tengo un videito coquetón y sabrosón. Creo que hasta 2. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos con el videito. En este capítulo hablaremos sobre las estructuras organizativas de una empresa. Según la definición del académico Mintzberg, 1984, una estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. En otras palabras, la estructura organizativa, en términos simplificados, establece tanto el sistema jerárquico de la empresa como la forma en que ésta se va a gestionar. Dada su definición, ¿cuál es la función de la estructura organizativa? Su función principal es establecer las características de la organización de la empresa y estructurar el sistema de trabajo dentro de la misma. Además, sirve también para definir todos los procesos, organigramas, jerarquías y departamentos dentro de la compañía. Características de la estructura organizativa de una empresa. 1. Permite la especialización de las diferentes áreas. En general, cuanto más grande sea la organización, más especializada debe ser. 2. Puede ser centralizada o descentralizada dependiendo de si la toma de decisiones se concentra en la alta dirección, centralización, o en los equipos de trabajo, descentralización. 3. Se diseña sobre la base de un objetivo realista y alcanzable, y luego se adapta a las tecnologías y herramientas que posee la organización. 4. Reduce o elimina la duplicidad de los esfuerzos, al delimitar funciones y responsabilidades. Elementos de la estructura organizacional. Según Henry Mintzberg, experto canadiense en la materia, la estructura organizativa contempla siempre 5 elementos distintos. 1. Ápice estratégico. Es la alta dirección de la empresa, donde se toman las decisiones de alto nivel. Desempeña las funciones de supervisión directa, formulación de estrategias y relación con el entorno de la empresa. 2. Línea media. Son los directivos que actúan como brazo ejecutor y de enlace entre el ápice estratégico y el núcleo operativo, transmitiendo la información de forma vertical y horizontal. Tomarán decisiones en cada una de sus áreas específicas. Por ejemplo, un director de marketing solo tomará decisiones en su área de ventas y un director de producción solo en su área de producción. 3. Núcleo de operaciones. Esta es la principal fuerza de trabajo de la empresa. Está formada por los trabajadores que se encargan de las funciones principales de creación de puestos y o servicios. 4. Tecnoestructura. Aquí se hallan un conjunto de especialistas y profesionales que no forman parte de la dirección de la empresa ni participan en el circuito principal de producción, sino que brindan apoyo a la estructura, aportando los cambios necesarios en la organización para mantener la estabilidad de la misma. 5. Staff de apoyo.
Suele ser personal subcontratado que trabaja en la empresa y presta apoyo a la estructura en tareas específicas no especializadas, como la limpieza o la vigilancia. Bien. Creo que te he dicho casi todo lo que te acabo de mencionar, pero igual por si acaso te voy a poner un videito más que me gustó mucho. En este vídeo vamos a estudiar las partes fundamentales de la organización. Para ello utilizaremos un modelo muy interesante, muy bonito, que es el modelo de Henry Mintzberg, el cual nos va a ayudar a comprender mejor la naturaleza de la organización. Aquí hay que hacer una puntualización y comentar que en ocasiones se piensa que la creación de la estructura es dibujar un organigrama. Pero el organigrama es únicamente un modelo que refleja la posición jerárquica de los distintos puestos y de las relaciones formales, como indica la figura. Pasando a comentar las distintas partes de la organización, según el modelo de Mintzberg, tenemos, en primer lugar, en la parte baja de la figura se encuentra el núcleo operativo, el cual está constituido por las personas que producen los bienes o servicios de la empresa u organización. Son, como indica aquí, por ejemplo, por los operarios de línea, montaje, los profesores de universidad, las enfermeras, vendedores, etc. Después, en la parte central tenemos dos partes que se encargan de la coordinación del trabajo en el núcleo operativo. Y estas dos partes son el vértice estratégico y la línea media. La función principal del vértice estratégico es determinar la estrategia para relacionar la empresa con su entorno. El director general haría las funciones o es la unidad coordinadora última dentro de la organización. Entonces el vértice estratégico está toda la alta dirección. La otra parte de coordinación es la línea media, que une el núcleo operativo con el vértice estratégico. Aquí estarían encuadrados todos los mandos intermedios, los jefes de división, los departamentales, los supervisores. Todos estos forman parte de esta parte fundamental de la organización. Después tenemos lo que se llama o se denomina la tecnoestructura, que serían, como indica aquí, los técnicos especializados en determinadas partes de la actividad de la organización. Es decir, son aquellas personas que ayudan a los mandos del vértice estratégico y a los intermedios para que se realicen sus funciones. Aquí estaría encuadrado pues todas las áreas de planificación estratégica, planificación de la producción, todos los temas de desarrollo de la formación. Después tenemos lo que se denomina el staff de apoyo, que incluyen o es todo el apoyo que cae o recae fuera del flujo de trabajo. Y aquí se incluyen pues todos los servicios destinados a todo el personal general, como son los asesoros legales, las relaciones públicas, la limpieza, el comedor, etcétera. Entonces aquí en la imagen pues vemos todas las partes fundamentales que tiene la organización desde el punto de vista del modelo de Henry Mintzberg. Aquí comentar y poner como ejemplo, y siguiendo este modelo, aquí teníamos el ejemplo de una empresa muy simple, con muy poquitos trabajadores, que prácticamente
el creador de la empresa o dueño pues se encarga de casi todos los pasos. No hay prácticamente ni tecnoestructura ni staff de apoyo. Otro ejemplo puede ser una empresa normal de montaje de automóviles, donde aquí ya sí que aparecen pues prácticamente todas las partes. Parte directiva, la parte intermedia, una tecnoestructura definida y un staff de apoyo también. Y la base operativa, fundamental para producir el servicio o producto. Otro ejemplo podría ser pues una oficina de servicios especializados, como puede ser una oficina de arquitectos, donde aquí prácticamente no hay tecnoestructura. Solamente los especialistas pues casi se encargan de hacer todo el trabajo necesario. Y finalmente, otro ejemplo, pues podemos comentar como modelo general pues de una estructura divisional, donde una empresa que tiene distintas divisiones, pues bueno, cada división copia el modelo general. Aquí que tenéis una visión general de todas las partes fundamentales que tiene una organización. Ese videito me encantó porque relacionó la estructura de la organización con un organigrama. Obviamente el organigrama es la representación gráfica de la estructura de una organización, pero en este caso me gustó cómo es que relacionó su organigrama, pero bajo este enfoque o esta, teoría, ¿no? Del análisis de la estructura, ¿no? De la estructura organizacional. Bien, entonces, recapitulando, ya para cerrar, porque esto está muy sencillo y muy coquetón. Hemos hablado análisis comparativo, análisis de proceso, análisis de estructura. Ahora vamos a hablar del análisis de funciones. Y acá voy a ser súper breve porque para el análisis de funciones, ¿qué es lo que se van a analizar? Las funciones que cumple cada vamos a decir colaborador dentro de la organización, y por ende que cubriría cada colaborador a lo largo de su función dentro de lo que vendría a ser la cadena de suministros, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la función que va a cumplir el de compras con el de almacenamiento con el de distribución. Entonces, el análisis de funciones, ¿qué es lo que busca? Es analizar cada una de las funciones y ver si realmente estas funciones que tiene cada puesto, en este caso de trabajo, realmente están orientadas a cumplir con los objetivos de la organización. Entonces, se hace un análisis de funciones con la intención de revisar, de evaluar, de analizar realmente las competencias que tiene cada puesto de trabajo, ¿no? Cuáles son los objetivos que tiene cada puesto de trabajo, cuáles son los requisitos, por ejemplo, que se está pidiendo para ese puesto de trabajo, cuáles son, digamos, la experiencia, los estudios, y por ahí también cuáles son las características que necesita cada colaborador para desempeñarse en un determinado puesto de trabajo. Esto a la vez te va a ayudar a diseñar mucho mejor el manual de organización y funciones, ¿no? El MOF, y también te va a servir para que puedas hacer adecuadamente los procesos de reclutamiento, selección y evaluación, ¿no? De personal cada vez que sea necesario. Entonces, ¿qué se requiere para el análisis de puestos? En el caso de que existe un MOF, ir al MOF y revisar el MOF para ver si realmente cada puesto está alineado con el objetivo que se pretende alcanzar para la organización, y si no hay, es un buen punto de partida para la elaboración de un manual de organización y funciones. Acá te he puesto un pequeño ejemplito, ¿no? Este es de un MOF, en este caso del gerente general. Fíjate los objetivos que tiene el puesto de gerente general, cuáles son las funciones que va a cumplir, es importante. La relación con el trabajo, esto es muy importante porque también es una forma de establecer cuál es la jerarquía, ¿no? La jerarquía que va a tener en la organización. Y bueno, algunos requerimientos, por ejemplo, en cuanto a nivel académico, en cuanto a experiencia, en cuanto a destreza. Incluso acá le puso hasta características personales. Bien. También tengo un videito coquetón y sabrosón de este temita.
El perfil del puesto es la información estructurada respecto de la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. Es importante precisar que el perfil de puesto no hace referencia a la persona que lo ocupa, sino brinda información sobre diversos aspectos relacionados a la posición en sí. Indica funciones del puesto, identifica qué se hace, por qué se hace, dónde se hace y cómo se hace. ¿Por qué es importante el perfil de puesto? El perfil del puesto, como componente del subsistema de organización del trabajo y su distribución, se constituye en un instrumento de gestión de recursos humanos primordial para toda institución, porque proporciona información técnica valiosa para los demás procesos, tales como selección, vinculación, inducción, periodo de prueba, desplazamiento, evaluación de desempeño, administración de puestos, capacitación y progresión en la carrera, entre otros. Es decir, es un elemento clave para la gestión de personas. Para comprender mejor la importancia del perfil del puesto, analicemos la siguiente imagen. La función principal de este puesto es trepar árboles, y los requisitos son agilidad física, resistencia física y equilibrio. Observa con atención y responde las siguientes preguntas. Todos los postulantes conocerán las funciones y los requisitos establecidos en el perfil del puesto. ¿Los requisitos del puesto tienen relación con el proceso de selección? Reflexionemos. Uno de los supuestos en este proceso de selección es que las funciones y los requisitos del perfil de puesto brindan los insumos necesarios para un óptimo proceso de selección, tanto para los postulantes como para la entidad. Bien, y ya para cerrar, haciendo de nuevo, recapitulando. Análisis comparativo, análisis de proceso, análisis de estructura, análisis de funciones y por último cerramos con análisis de relaciones. Y en este caso estamos hablando de relaciones laborales, ¿no? ¿Qué es una relación laboral? Es la relación que existe entre un empleado y su empleador, en la cual el empleador al empleado, a cambio de sus servicios, le otorga un salario, ¿no? ¿Para qué complicarnos más, en lo que implica el tema de una relación laboral, ¿no? Bueno, hay aparte de un salario y otro tipo de beneficios sociales, ¿no? Pero no vamos a entrar ahorita en ese detalle. Lo que quiero resaltar de la relación laboral es la importancia de analizar las relaciones laborales con la intención de ver qué tan saludables son las relaciones que existen dentro de una organización. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando no existen relaciones laborales, cuando no existe un ambiente laboral de cordialidad, ¿no? La manera en la que se está trabajando, de todas maneras tiene un impacto negativo en la productividad. Entonces no se puede generar, no podemos hablar de generar valor en la organización si las relaciones laborales están deterioradas, si no hay empatía, si no hay colaboración, si no hay compromiso. Entonces difícil que de esa forma se pueda crear valor. Entonces acá respecto al análisis de las relaciones laborales se está haciendo mucho más que todo énfasis en el análisis de las relaciones interpersonales. Es decir, la manera en que se van relacionando los colaboradores entre ellos, entre compañeros, cómo se están relacionando también entre otras áreas, cómo es que se relacionan también con sus jefaturas o con niveles superiores o con niveles inferiores. Entonces, el análisis de las relaciones también es importante porque nos ayuda a definir lo que estábamos hablando también en cuanto al análisis de funciones. Un buen análisis de relaciones también es
es fundamental para la elaboración de un manual de organización y funciones, y en base a ese manual es que se hace la inducción y la capacitación a todo el personal. Entonces, cuando hablemos de análisis de relaciones, no solo hablemos de esta relación contractual que existe entre un empleado y un empleador, sino también a las relaciones interpersonales, que es la interacción que va a existir entre las personas que están dentro de la organización, y lo que se busca es que sea una interacción cordial, por lo menos cordial, en el cual cada trabajador puede estar realmente concentrado en el trabajo que tiene que realizar y la manera en que pueda ayudar a generar valor desde su puesto de trabajo. Bien, me he dejado entender, ¿están conmigo? ¿Está claro? A ver, díganme, manifiéstense. Díganme. Epa. Muy bien. Entonces, un videito más, ¿ya? ¿Qué tipos de relaciones de trabajo existen? Existen 3 tipos. Las relaciones laborales ordinarias. Cumplen las 5 características de las relaciones laborales y se regulan por el Estatuto de los Trabajadores. La mayoría de los trabajadores de la industria y de los servicios tienen relaciones laborales ordinarias. Las relaciones laborales especiales. Cumplen las 5 características de las relaciones laborales. Se regulan en primer lugar por sus normas propias y en su defecto por el Estatuto de los Trabajadores. Ejemplo, ¿qué derechos tiene Nico si su club no le renueva al final de la temporada? Primero acudimos a la norma especial sobre los deportistas, pero como no dice nada sobre la no renovación, vamos al Estatuto de los Trabajadores, que fija una indemnización de 12 días de salario para los contratos temporales. Las relaciones excluidas. No cumplen las 5 características de las relaciones laborales y además se regulan por normas ajenas al derecho laboral. Es decir, se les aplican normas de derecho civil, derecho mercantil o derecho administrativo. Recuerde a los 3 tipos de relaciones de trabajo: ordinarias, especiales, excluidas. Epa. Y bueno, queridos chicos, no me queda nada más que decir, colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado. Go, 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 go.